Tutorial para uso del Señor Supremo automático, módulo básico, ¿vale? Para el DEF en segunda edición. En este vídeo voy a explicar tres cosas fundamentalmente. El orden de turno, cómo se usa la carta del Señor Supremo con los héroes y con los monstruos, y las de uso general. Y, para quien lo tenga, cómo entran los agentes, ¿vale? Para quien tenga los padres de lugarteniente. Esto es opcional, ¿vale? El que no lo tenga, que no se preocupe. Este vídeo voy a intentar que sea... Pues va a ser un vídeo explicativo, va a ser algo más largo, porque no me va a limitar solamente a explicar las reglas y ya está. Prefiero, en vez de hacer un vídeo de 10 minutos y explicando solo reglas, prefiero que sea más largo y poner ejemplos y que todo bien claro, que quede todo bien claro, ¿vale? Prefiero hacerlo así, de esa manera. Así que vamos allá. Lo primero, la preparación. Pues cogeremos el mazo de Señor Supremo. Esto es el mazo básico, ¿vale? Lo he dividido en tres. Aquí están las cartas que afectan a héroes, tipo, pues, ¿vale? Trampa de foso, por ejemplo, ¿vale? Tipo, normalmente son trampas, ¿vale? Las que afectan a los héroes. Las cartas que van a usar los monstruos, normalmente pues frenesí, cosas así, que dan ataques extra, o movimientos extra, o bonificación a la tirada de ataque, etcétera. Y las de uso general vendrían aquí. Aquí realmente en el mazo básico lo que pasa es que solamente viene una carta de uso general. Las de uso general son las que no tienen un uso inmediato, ni para héroes ni para monstruos, ¿vale? Son normalmente, ahora lo explicaré, son normalmente cartas pues que tienen que hacen algo y ya está y se descartan, o que a lo mejor permanecen en mesa, o que permanecen durante un tiempo en mesa y después se descartan, ¿vale? Luego lo veremos. Lo podemos poner así, como yo lo he puesto. ¿Por qué? Porque los héroes están aquí más cerca, ¿vale? De esta parte, los monstruos están más cerca. Pero lo podemos simplemente poner el mazo entero aquí y ir descartando cartas hasta que salga la carta adecuada, ¿vale? Como lo prefiráis hacer. Luego, pues bueno, aquí está una parte dedicada para los dados de ataque. Estos dados van a determinar el uso de las cartas con los héroes. Otra parte para dados de defensa. Estos dados van a determinar el uso de las cartas que se usan con los monstruos. Y luego, pues una parte para los monstruos, otra parte para los... Perdón, una parte para los héroes, otra para los monstruos. Lo primero que vamos a hacer es coger las fichas para representar a los héroes, ¿vale? Las fichas de los héroes. En este caso Serena tiene esta ficha morada, ¿vale? Esta ficha que vemos aquí. Kellen tiene esta ficha de objetivo, si os fijáis es de objetivo. Y Jane tiene esta ficha de héroe, ¿vale? ¿Por qué Kellen tiene ficha de objetivo en vez de una ficha de héroe normal? Porque son unas fichas más grandes. ¿Por qué fichas más grandes para Kellen? Porque tiene velocidad 4. Luego veremos el porqué, ahora lo explicaré. Los héroes y monstruos que tengan velocidad 4 van a usar fichas grandes. Me da igual que sean fichas de objetivo, fichas de aldeano, fichas de búsqueda, pero tienen que ser fichas grandes. Con los monstruos, pues ya, como ya hemos visto, como ya he explicado, va a pasar igual. Cogeremos fichas de estado para representarlo, porque no hay fichas de monstruos, ¿vale? Pues este estado representa a los zombies, tienen velocidad 3. ¿Ves? Los arañas de las cavernas, como tiene velocidad 4, pues va a tener esta ficha. Una ficha más grande, la ficha de aldeano en este caso he cogido, para este ejemplo. Y para el Draco, pues esta ficha. He cogido 3 héroes, podía haber cogido 2, podía haber cogido 4, se puede jugar perfectamente con 2, con 3, con 4 héroes. Yo creo que con 3 para que sean los ejemplos más representativos sin que sean demasiado largos. Y lo mismo que pasa con los monstruos. Podía haber cogido otros monstruos, he cogido estos, ¿vale? Pero he preferido coger así para que sean los ejemplos más representativos. Pues bien, como ya he dicho, lo primero que tenemos que determinar es, una vez que ya tenemos la ficha de estatus asignada y la ficha de héroe, es ver la velocidad tanto de los héroes como de los monstruos. Aquí hay 3 velocidades, ¿vale? Hay que distinguir 3 velocidades. Los monstruos y héroes, lentos, que son los de velocidad 3 o menos. Los héroes de velocidad normal, que son velocidad 4, tanto héroe como monstruo. Y los héroes y monstruos rápidos, que son los de velocidad 5 o más, ¿vale? ¿Por qué? Porque los lentos, de velocidad 3 o menos, cogeremos una ficha, solo una ficha, igual a la suya, y la prepararemos para después tirarla, ¿vale? Igual pasa pues una ficha para los zombies, que son lentos. Una ficha, ¿vale? Esta ficha representa a los zombies. Ahora cogeremos una ficha grande para los de velocidad normal, pues
lo mismo. Esta es la del Kellen. Esta es la de las arañas de las cavernas. Y ahora para los monstruos y héroes rápidos, velocidad 5 más, ya no cogeremos una ficha, sino que cogeremos 2. Todo esto tiene un sentido, ¿vale? Tanto jugable como temático, ahora lo veremos. Como los dracos tienen velocidad 5, pues lo mismo, 2. Y las pondremos todas aquí para tirarlas juntas. ¿Por qué? Porque esta tirada va a determinar el orden de turno. Una ficha pequeña, que es un héroe lento, es menos probable que salga el primero. Una ficha grande es más probable que salga que una ficha pequeña. Velocidad 4 es más probable que 3. Y 2 fichas pequeñas es más probable que salgan que una grande y que una pequeña. Velocidad 5, lo rápido. Entonces de esta manera es más rápido que salga una ficha a un héroe o a un monstruo de velocidad 5 o más que una de velocidad 4 o que una de velocidad 3, ¿vale? Es para eso. Y además, no solamente eso, sino que luego, como luego veremos, es más probable que le caigan trampas en caso de los héroes. Mientras más rápido seas, más probable es que te caiga una trampa. Entonces, todo eso tiene un sentido temático, además de jugable, ¿vale? Pues bien, será una tirada, se tapará. Esto no se debe de mirar, se hace la tirada, no se debe de mirar. Ahora lo explicaré porque se va a mirar, aunque uno no quiera, se va a mirar. Porque esta tirada no es... Esto es un ejemplo solamente, esta tirada no es definitiva. Porque tiraremos junto a la ficha, tiraremos dados en esa tirada. Pero es un poco para que veáis un poco por encima cómo funciona el orden de turno. Luego se iría retirando y el primero sería... ¿Quién? A ver si enfoca. Eso sería una ficha de veneno. Pues sería el Draco Carroñero. Movería primero el Draco. ¿Veis? Es más probable que si habiendo 2 fichas, porque salga una de las 2. Más probable que salga un Draco o que sea Jane. ¿Vale? La primera. La segunda ficha del Draco se ignoraría porque ya se había activado el Draco. ¿Ves? Aquí tenemos la segunda ficha. Está más o menos a la misma altura. Yo diría que incluso esta es primero. Movería primero la araña de las cavernas. Después iría Jane. ¿Veis? Si lo veis, la araña de las cavernas está un poco por encima que Jane, ¿vale? Después iría Kellen. Y por último... Bueno, por último no, perdón. Lo he quitado demasiado rápido. Después iría Serena. Y por último serían los zombies. Eso sería el orden de turno de esta manera. Pero, como ya os he dicho, estas tiradas solamente para que veáis un poco por encima. Porque estas fichas se tiran conjuntamente con los dados de ataque y los dados de defensa. Bien. Estos dados de ataque y dados de defensa, ¿para qué sirven? Sirven para determinar qué cartas del Señor Supremo se van a usar, tanto para héroes como para monstruos. Las de ataque usan incrementos. Los incrementos significan éxitos. Por cada incremento habrá un éxito, por lo tanto se utilizará una carta del Señor Supremo en un héroe. Las de defensa utilizan caras en blanco. Por cada cara en blanco, un éxito, lo que significa uso de una carta del Señor Supremo con un monstruo. Voy a hacer una tirada de ejemplo. Para ello, voy a tirar estos dados, ¿vale? Estos dados conjuntamente con las fichas, porque así es, al principio de cada turno haremos esto. Cogeremos los dados y las fichas de los monstruos que estén en juego y la tiraremos conjuntamente, ¿vale? Lo primero que vamos a mirar son los éxitos de los dados de ataque. En este caso vemos que hay un éxito en el lado amarillo, porque hay un incremento. Y lo que haremos será mirar qué héroe está más cerca de este dado. En este caso la cosa está muy reñida entre Serena y Jane. Yo diría que Jane está un poquito más hacia aquí, más cercano al dado amarillo. Por lo tanto, se cogerá una carta del Señor Supremo que va a afectar a Jane, ¿vale? Y quitaremos el dado. Como este dado ha sido un fracaso, pues se quita también. Imaginemos que este dado, en vez de un fracaso, ha sido un éxito y que ha caído ahí. Pues, ¿a quién afectaría? El héroe más cercano, en este caso sería Serena, es la ficha más cercana. ¿Veis? Por lo tanto, además de coger una carta para Jane, cogeremos una carta... Perdón.
boca abajo, porque ahora mismo solamente es para señalar que se va a usar una carta con Serena. Que no, que hubiera caído aquí, pues también afectaría a Jane. Por lo tanto serían 2 éxitos, 2 cartas para Jane. Se puede usar más de una carta con un solo héroe, ¿vale? Una vez hecho eso, se quitan los dados y ahora vemos los éxitos en los dados de defensa. Hay una cara en blanco, que es el dado marrón. Pues simplemente se cogería una carta. ¿Y a qué monstruo afectaría? ¿Al más cercano? Pues no. En el caso de los monstruos no se tiene en cuenta la cercanía del dado y tal. Es un sistema que lo estuve probando, pero lo acabé desechando porque no tiene sentido temático. O sea, no tiene sentido de que mientras más rápido seas te afecten más cartas de potenciación, digamos. No tiene sentido. Sin embargo, sí tiene sentido para los héroes, que mientras más rápido seas, más probable que caigas en trampas. Mientras más despacito vayas, pues vas de manera más cautelosa y es más complicado que caigas en una trampa, ¿vale? Sin embargo, con los monstruos no. Los monstruos, un señor supremo que quiera apretarte las tuercas no va a usar sus cartas con los monstruos más rápidos, que normalmente serán más débiles, sino que los va a usar en principio con los más fuertes. Así que en principio, como regla general, luego explicaré cómo se usan exactamente estas cartas. Las cartas que afectan a monstruos se van a usar con el monstruo más fuerte. En este caso sería el Draco Carroñero, el monstruo más fuerte. En caso de duda, pues se hace al azar o lo que sea, ¿vale? Aquí pues el Draco es un poco más fuerte, tampoco realmente tira los mismos dados que el zombie y que la araña. Pero es más rápido, puede provocar enfermedad, puede provocar infección, el líder, ¿vale? Puede provocar más cosas, digamos, que el resto, pues se lo damos a él, que es el más fuerte. Ya digo, en caso de duda, pues se podría aplicar a otro. Si hay un dragón, si hay un Etin, si hay tal, pues está claro que los más fuertes van a ser esos, ¿no? Pero nos quedamos con eso, con el concepto de que el monstruo más fuerte es el que va a utilizar la carta de monstruos que se vayan levantando, que se vayan utilizando. En este caso una, pero si hubieran salido 2 éxitos, si esto hubiera sido así, pues cogeríamos 2 cartas y las 2 irían al monstruo más fuerte, ¿vale? Y una vez hecho esto, se quita y sin mirar o mirando lo menos posible, tapamos. Y dirás, bueno, pero es que indirectamente hemos estado mirando para el tema de los dados. Pues sí, pero yo voy a mirar lo mínimo posible, solamente mirar, centrarnos en lo justo y lo necesario para el héroe más cercano al dado, etcétera, y para ver el número de éxitos y poco más. Una vez se quitan los dados, se tapa y, como nos habremos quedado con algo involuntariamente de información, pues le vamos a dar varias vueltas, ¿vale? Para no saber el sentido en el que estaba, y luego además vamos a poder levantar la tapa, en este caso la servilleta, pues hacia cualquier dirección de las 4, ¿vale? Lo hacemos al azar. Entonces yo realmente, yo he visto algo, pero yo realmente ahora mismo no sé dónde está cada ficha, y mucho menos después de haberle dado vueltas, y mucho menos pues si levanto, pues imagínate, de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha mejor dicho, yo qué sé lo que me va a salir aquí. Entonces voy levantando, y ahora pues la primera activación será esta. Es una ficha de objetivo. Bueno, es la única que hay, por lo tanto ya sé que es la de Kellen, ¿no? La puedo incluso coger, dar la vuelta, ¿vale? Y Kellen será el primero en activarse, ¿vale? Después de que Kellen se active, ¿quién se activará? Pues vamos a verlo. Yo voy cogiendo, intentando no desplazar lo que hay debajo, ¿vale? La siguiente en activarse pues serían los dracos. Después irían los zombies. Después iría Serena. Después iría Jane. Y después las arañas. Y eso sería el orden de turno, ¿vale? El orden de turno con 2 cartas que hemos puesto de ejemplo, que se van de Señor Supremo, que se van a aplicar sobre Jane, y 2 cartas que van a potenciar a los dracos cuando se activen, ¿vale? Entonces, así es como funciona el orden de turno. Ahora explicaré cómo funciona la carta, ¿vale? Con los monstruos, con los héroes de forma más específica, pero en principio decir que cuando Jane vaya a ser activada, pues antes de que se mueva o durante su activación, le van a afectar 2 trampas. Que a los dracos cuando se activen, pues durante su activación, pues se van a ver potenciados por 2 cartas, ¿vale?
Pues bien, antes de seguir, lo mejor sería deciros cómo funciona el tema de los dados. Antes de explicarlo cómo van las cartas, porque os he puesto un ejemplo, de tirada de dados, que era, si no recuerdo mal, el dado amarillo y rojo y el dado gris y marrón, pero no siempre se van a tirar los mismos dados, ¿vale? Entonces voy a aplicar cómo se tiran, qué dados se tiran en cada tirada, ¿vale? En principio vamos a quitar esto y en principio se empieza así, sin nada aquí, y el turno 1 se va a tirar solamente el dado rojo. Turno 1 se tira solamente el dado rojo para dados de ataque, más los dados correspondientes de defensa, que ahora los diré. Ahora mismo voy a explicar los de ataque, que son los que afectan a los héroes. Primer turno, dado rojo. ¿Que saco un éxito en esa tirada? Pues en el turno 2 volveré a tirar solamente un dado rojo. Cada vez que saque un éxito, uno o más, se reinicia. Reiniciarse es quitar todas las fichitas que hubiese aquí y tirar solamente un dado en la siguiente tirada. Que saco un fallo, pues cogeré una ficha para representar el fallo, para recordar que en el turno siguiente voy a tirar un dado más. ¿Qué dado va a ser? Pues el amarillo. Cuando tiro dos dados es el rojo más el amarillo. Entonces, tiraré en el siguiente turno todos los dados. ¿Esto por qué? Pues porque tiene 3 caras de éxito. Ya queremos aumentar las posibilidades de éxito, ¿vale? Después de un fallo. Si sale algún éxito, ya sea 1 o 2, pues lo mismo, se reinicia. Esto se quita y al turno siguiente tiraremos un dado. Pero, que sería el rojo. Pero si sale fallo otra vez, y esto está así, volveremos a coger una segunda ficha. Esta ficha yo he cogido la ficha de amenaza y de fortuna porque me gusta diferenciar el color rojo del blanco, héroes y monstruos, pero se puede coger cualquier ficha que tengáis. Si no tenéis la del lugarteniente, no pasa nada, se pueden coger fichas de daño, por ejemplo, no importa. Solamente para recordar cuántos dados se van a tirar. En este caso, si hay 2, es que tiraré 2 dados más que el inicial. El inicial es el rojo, el segundo es el amarillo y el tercero es el azul. El azul solamente haré caso solo a la X, ¿vale? Y sale cualquier otra cara, no me importa, aunque tenga incremento, no me importa, solamente X, ¿vale? Aquí sí haré caso a los incrementos. Si sale X, barajaré el mazo de convocar agentes y entrará un agente en juego, ¿vale? Cogeré a un agente, el que me toque, y entrará en juego. Esto solamente, evidentemente, si tenéis al PA del lugarteniente, por lo tanto, esto es opcional. ¿Que no tenéis esos agentes? Pues simplemente se tirará un dado y hará daño a un héroe en función a daño y le provocará fatiga, en caso de que salga también la cara con fatiga, ¿vale? Al héroe. Eso sí sale la X. Si hacemos la tirada y todos son fallos, no se levanta la carta de Señor Supremo, pero ya no se añadirán más. Ya no se pondrá una tercera ficha aquí y se tirará un cuarto dado aquí. Ya como máximo se va a tirar eso. Entonces al turno siguiente se volverá a repetir y se tirarán esos 3 dados. Eso es con las tiradas de ataque para usar cartas de Señor Supremo con los héroes. Luego os explicaré más detenidamente al final del vídeo cómo entraban los agentes. Como es algo opcional, pues prefiero dejarlo para el final. Para los dados de defensa, pues lo mismo. Bueno, lo mismo no, es parecido, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque se empieza con 2 dados en vez de con 1. Se empieza con los 2 dados grises. ¿Que sale algún éxito? Imaginaos que sale así, pues una carta del Señor Supremo y se resetea. Aquí no se pone nada y se vuelven a tirar 2 dados el turno siguiente. Porque el mínimo van a ser siempre los 2 dados grises. ¿Que se falla en las tiradas? Y no sale ningún éxito. Pues se pone una ficha para recordar que hay que añadir un dado más. A la siguiente tirada, al siguiente turno, pues tiraremos el dado marrón. ¿Por qué? Porque tiene 3 caras en blanco. Ya queremos aumentar las probabilidades de éxito. Y lo mismo, que sale algún éxito, se coge la carta correspondiente, se quita ficha y en la siguiente tirada se empieza con los dados grises. ¿Que no sale ninguno? Pues se coge una fichita más y se añade un siguiente dado, que sería también el azul. ¿Por qué el azul? Porque buscamos la X y sale X, también entra el agente. O sea que pueden entrar agentes tanto en las tiradas de ataque, ¿vale?, como en las tiradas de defensa.
con algunas diferencias, lo que veremos, porque cuando entran aquí, afectan directamente, van a atacar, la gente va a atacar directamente al héroe al que le haya salido el dado. Cuando entran aquí se comportan como un monstruo más, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo lo importante es que entre la gente con las X. Entonces, dicho esto, ya queda claro cómo se usan los dados conjuntamente con el orden de turno, con la ficha que determina el orden de turno, ¿vale? Recordemos, tirada conjunta al principio de cada turno, se comprueban los dados, se van quitando, vamos poniendo cartas aquí para representar las cartas que se van a usar. Después los quitamos los dados, entonces se habría tirado también, se tapa, se dan vueltas y luego se va destapando para determinar el orden de turno, ¿vale? Bien, si en una tirada no sale ningún éxito, ni con los dados de ataque ni con los dados de defensa, o sea, no se va a usar este turno en principio ninguna carta de Señor Supremo, se va a levantar una carta de uso general, ¿vale? Hay 3 formas de levantar esta carta. Una de ellas ya la he dicho, que es esta. Si no se va a usar en el turno ni de aquí ni de aquí, se usa esta carta, se pone aquí debajo y cuando se vaya a activar el primer grupo de monstruos, el primer grupo de monstruos que se active, pues levanta esta carta y vemos lo que la carta diga. Hay una jerga en la carta que hay que cambiarla. Cuando las cartas del Señor Supremo digan que se usan durante la activación, o sea, al principio, del turno del Señor Supremo, significará al principio de la siguiente activación del monstruo correspondiente. O sea, al principio del turno del Señor Supremo una carta que está aquí significará cuando se active el Draco, al inicio de la activación del Draco. Cuando una carta del Señor Supremo diga al final del turno del Señor Supremo, se referirá al final del turno real, de todo el turno, ¿vale? De toda la ronda. Cuando termine el último monstruo en activarse o el último héroe en activarse, se usará esa carta. Permanecerá boca arriba hasta que llegue el momento y se usará esa carta. Bien, ahora vamos a ver cómo se utilizan las cartas de Señor Supremo. Primero vamos a ver cómo se utiliza en héroes. Pongamos como ejemplo, pues que Serena va a usar una carta de Señor Supremo, porque le ha tocado los dados. Le toca activarse a Serena, y lo primero que se hace antes de mover a Serena es hay que decir, en caso de que estemos varios jugadores, o hay que pensar, en caso de que estemos solos, nos paramos un momento, un segundo solamente, y pensamos o decimos qué va a hacer el héroe. De forma general, o sea, no hay que poner esa actitud, porque muchas veces uno empieza a mover y no sabe exactamente lo que va a hacer hasta el final del turno, ¿no? Lo va a hacer un poco sobre la marcha. Pues bueno, nos paramos un momentito y decimos, bueno, pues las 2 acciones del héroe van a ser moverse y atacar. O moverse con fatiga aquí y aquí, abrir una puerta y atacar. O atacar 2 veces. O atacar una vez si mato al monstruo, la segunda acción es hacer una tirada intentar hacer una búsqueda. Si no consigo matar al monstruo, pues los 2 ataques al monstruo. O sea, un poco de forma general. Hay que pararse 10 segundos, no es más, ¿vale? A no ser que no tengamos claro lo que vamos a hacer, que entonces tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque estas cartas tienen siempre un disparador normalmente. Dice, usa esta carta cuando el héroe haga una búsqueda, o usa esta carta cuando el héroe abra una puerta. Entonces, claro, si tú levantas la carta, ya estás condicionando lo que va a hacer el héroe. Entonces, de esta manera, el héroe lo hace, dice lo que va a hacer, y entonces, una vez dicho, se da la vuelta a la carta y se lee. Entonces, pues, por ejemplo, esta dice, juega esta carta cuando un héroe abra una puerta, busque. Pues si el héroe había dicho que iba a buscar o que iba a abrir una puerta, ya no puede cambiar, tendrá que hacerlo. Y cuando lo haga, le aplicaremos lo que la carta diga. En caso de que no, el héroe, pues por ejemplo, había dicho que iba a mover y atacar, pues esta carta el disparador no se cumple. Por lo tanto, cogeremos la siguiente, ¿vale? La pondremos boca arriba y leeremos. Juega esta carta cuando un héroe entre en una casilla vacía. Pues en este caso, pues el héroe iba a mover y atacar, pues cuando el héroe mueva y entre en una casilla vacía, se dispara la carta y se utiliza, ¿vale? Así se van levantando hasta que se vaya a usar una carta. Sencillo, es muy sencillo el uso de la carta con los héroes.
hay que tener en cuenta una regla aquí, que es que, como norma general, si hay que hacer una prueba de atributo, si la carta requiere que se haga una prueba de atributo, y el héroe tiene 4 o más en ese atributo, esa carta no es buena con ese héroe. Entonces un señor supremo humano no la utilizaría. Estamos intentando imitar a un señor supremo inteligente, ¿vale? Esa carta no se utilizaría con ese héroe, normalmente. Entonces esa carta no vale, se seguirían levantando cartas, ¿vale? Hasta que se dé con una que se pueda usar y que tenga sentido usarse, ¿no? Esto como norma general. Si nos encontramos una carta muy poderosa, pues podemos hacer alguna excepción, ¿no? Pero como norma general, una carta normal, si requiere prueba de atributo y el héroe tiene atributo 4 o más, se pasa de esa carta y se siguen levantando otras cartas, ¿vale? Y ya está. Con esto tendríamos cómo se utilizan las cartas en los héroes. Ahora, ¿cómo se utiliza la carta en los monstruos? Pues como hemos dicho, se utilizaría de forma general en el monstruo más fuerte que tenga sentido, ¿vale? Cuidado, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el monstruo más fuerte, si está muy lejos de los héroes o el monstruo más fuerte no tiene sentido que se utilice una carta porque tiene que permanecer quieto, taponando, o tiene que permanecer en la retaguardia esperando que los héroes lleguen, etcétera, etcétera. No vamos a querer utilizar una carta con ese monstruo, pero no tiene sentido. Entonces, por eso digo lo de que el monstruo más fuerte que tenga sentido, en el que tenga sentido usarse la carta. Si no, se pasa de ese monstruo más fuerte y se va al segundo monstruo más fuerte, ¿vale? Pero como norma general se va a hacer en el monstruo más fuerte. Hay un par de excepciones. 2 reglas que hay que tener en cuenta. La primera, si un monstruo, que no es el más fuerte, que no va a utilizar la carta, tiene opciones reales de que, siendo su ataque potenciado por una carta de Señor Supremo, pueda dejar fuera de combate a un héroe, por ejemplo, un héroe que le queden 3 o 4 vidas, por ejemplo, y va a atacarle a un zombie, y un zombie es complicado que le quite 3 vidas o 4 de un solo ataque. Lo normal es que le quite 1 o 2. Quitar vida, estoy hablando de hacer daño, ¿vale? Pues, en caso de que haya opciones reales de que ese zombie deje fuera de combate al héroe, la carta va a pasar del más fuerte a ese monstruo que puede dejar fuera de combate a un héroe. Eso es la primera excepción. Y la segunda, si un monstruo tiene opciones de ganar el encuentro, si sus acciones se ven potenciadas por una carta de Señor Supremo, por ejemplo, un monstruo que tiene que salir del tablero y le falta movimiento, y sabemos que en el mazo hay cartas que te dan turnos extra de movimiento, pues podemos jugárnosla a darle esa carta a ese monstruo y que nos salga la carta adecuada. Luego resulta que si la carta que nos sale es una potenciación de ataque, pues nos aguantamos, ¿vale? Nos vamos a seguir levantando, ¿vale? Hasta que nos salga la carta que queremos. Pero si hay posibilidades de que eso pase, si hay posibilidades de que se gane la partida, se pasará la carta de mal fuerte a el monstruo en concreto que pueda ganar el encuentro, ¿vale? Que tenga posibilidad de ganar el encuentro. Esas son las 2 excepciones. ¿Que eso no ocurre? Pues se le va a utilizar el más fuerte, simplemente. Cuando llegue el momento de dar al cocarroñero, pues se le dará la vuelta y dirá, juega esta carta. Después de que hagas una tirada, puedes volver a tirar un dado. Pues cuando el drago ataque, podrás volver a repetir un dado. Bien, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué ocurre si tenemos una carta levantada? La vamos a utilizar, ya sea con un héroe, sea con un monstruo o con un héroe. Y resulta que al final, por algo que no tiene que ver con nosotros, que no es por nuestra culpa, ¿vale? Resulta que algo ha pasado que impide que la carta se acabe usando. Pues al final, por ejemplo, pues el monstruo pues no ha podido hacer una tirada de dados, entonces no ha podido repetir ningún dado. O que algo ha pasado, que el héroe se iba a mover, pero resulta que ha pasado cualquier cosa antes. Ha salido el agente, por ejemplo, y si se lo ha quitado de en medio, lo que sea, que el héroe al final no ha movido. Entonces la carta, ¿qué ocurre con esa carta? Esa carta no se ha usado. Esas cartas entonces permanecen boca arriba. Y yo les llamo cartas activas, ¿vale? Eso son cartas activas. Las cartas activas ya no se usan, ya se quedan boca arriba hasta que sean usadas. Y esas cartas ya no las tiene por qué usar el héroe o monstruo en concreto, sino que una vez que ya está boca arriba, el primer héroe o monstruo que pueda usarlas, las va a usar. O sea que una vez que esté activo, si un drago no lo ha usado, el primer monstruo que haga una tirada, pues
podrá repetir un dado y gastará la carta, ¿vale? Lo mismo con los héroes. Esta carta al final no se ha podido usar, pues se permanece boca arriba y el primer monstruo que entre en una casilla vacía durante una acción de movimiento, pues usará la carta, ¿vale? La usará y sé que descartará, ¿vale? Estas cartas activas se pueden descartar. ¿Cómo? Pues recordemos que hay en el juego, hay héroes, hay habilidades también que les dan opciones a los héroes de que descarten de la mano una carta del Señor Supremo. Aquí, como el Señor Supremo no tiene mano, pues en vez de descartarla de la mano, podrían descartarse de las que estén en mesa. Solamente las activas, ¿vale? O sea, las que están aquí preparadas para luego ser usadas cuando le llegue la hora, eso no son cartas activas. Las cartas activas son las que se han quedado boca arriba porque no se han llegado a usar, ¿vale? Entonces, estas cartas pueden ser descartadas antes de usarse por ese tipo de habilidades. Cosas que permitan descartar cartas de la mano del Señor Supremo, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta. Cuando algo te diga, hay cartas que te dicen, roba una carta del Señor Supremo. Cuando algo te permita robar una carta del Señor Supremo, se va a robar una carta de uso, del mazo de uso general, ¿vale? Se va a poner aquí y en la próxima activación de los monstruos se va a usar la carta. Decir, una cosa que hay que decir con la utilización de este tipo de cartas es que cuando diga que se utiliza hasta el final de la ronda, no va a ser solamente la ronda en la que se levante, va a ser esa ronda y una ronda entera más. Va a durar más tiempo, va a durar siempre una ronda entera y parte, ¿vale? Desde el momento en que se levanta y otra ronda entera más, ¿vale? El resto se usa normalmente. Pues hay cartas, por ejemplo esta, pues juégala al comienzo de tu turno. Durante ese turno, durante el comienzo de tu turno, al comienzo del turno del Señor Supremo. Por lo tanto, es al comienzo de la siguiente activación de cualquier tipo de monstruo que va a utilizar, que va a levantar esta carta. Simplemente durante este turno, cada vez que un héroe sufra cualquier cantidad de daño, también sufre esto. Pues ya es durante este turno y el siguiente. Todo lo que dure una ronda, dura la ronda en la que la carta se levanta y una ronda más, ¿vale? O un turno más, como preferáis llamarlo. Importante, y se descartaría. Eso con respecto a cómo se usan las cartas. Por último, decir cómo entran los agentes en juego, ¿vale? Como ya os dije antes, los agentes entran con las X. Hay X en tiradas de ataque y X en tiradas de defensa. X en tiradas para héroes y X en tiradas para monstruos. Cuando salga una X en una tirada para héroes, recordemos que afectaba a un héroe en concreto. Pues en ese caso se va a levantar una carta del Señor Supremo, se van a barajar, se va a levantar una. En este caso, vamos a ver, pues se levanta la carta de convocar a Ariad. Pues vamos a coger a Ariad y la vamos a meter en juego, ¿vale? ¿Pero cómo? Afectando al héroe que esté más cercano al dado azul. Pongamos que ha sido Jane. Pues Arya va a entrar a por Jane. Cogeremos, por supuesto, su carta correspondiente de lugarteniente. Cogeremos una ficha de estado para representarlo, ¿vale? A partir de ahora, pues el lugarteniente, pues ya, mientras esté vivo, pues tendrá, por ejemplo, esta ficha. En función de su velocidad también. Se cogerá una más grande, una más... o dos grandes, o dos pequeñas, o una pequeña. Y además va a usar en el turno que entra el agente una carta de Señor Supremo. Va a entrar potenciado, o sea, Ariad va a entrar potenciada por una carta de Señor Supremo. Entonces, en este caso, Fuerza Tenebrosa. Juégala después de que tire los dados para un ataque añadiendo un incremento. Pues Ariad, ¿cómo entra? Ariad entra en el tablero en la esquina más cercana al héroe. En este caso hemos dicho que ha afectado a Jane, por ejemplo. Jane está aquí, pues Ariad entra en la esquina más cercana. Y ahora, antes de que Jane se active, Ariad se va a activar. Va a hacer sus dos acciones. Además, se va a ver potenciada por una carta del Señor Supremo. Y va a ir a por Jane. Aunque Jane no sea el objetivo prioritario, aunque Jane tenga toda la vida a tope, da igual. Va a ir a por Jane, porque Ariad ha entrado a por Jane. Algo la ha incitado a ir a por Jane, ¿vale? Porque en la tirada ha sido así. En caso de que la tirada sea con dados de defensa y para potenciar a monstruos, se hace lo mismo, se barajan el mazo de agentes, el que toque entra,
simplemente, pongamos que entra Ariad igualmente, simplemente ya no entra enfocada en un héroe, ya simplemente entra como si fuera un monstruo más. Entonces ya entra atendiendo a cómo esté la partida. Si vamos a jugar solamente el módulo básico, os lo dejo a vuestra elección, porque vosotros vais a manejar a los monstruos. En el módulo avanzado es en el que explico cómo se activan los monstruos, cómo se mueven, por qué sentido tiene el movimiento de los monstruos. Entonces, en ese sentido, si jugamos con el módulo avanzado, entonces ya sí, Ariad entraría atendiendo a los objetivos prioritarios que tengan todos los monstruos, ¿vale? Y también pues cogería una carta de Señor Supremo, tendría su activación en el momento en que se active el primer grupo de monstruos, ¿vale? Y además potenciada por una carta de Señor Supremo. Esa es la forma con la que entraría. Bueno, pues con esto ya está el módulo básico explicado. No sé si me he dejado algo en el tintero. Si me lo dejo en el tintero, lo pongo en los mensajes o lo digo en las conclusiones, si hay algo importante, etcétera. Pero en principio con eso tendríamos todo el módulo básico, sabríamos cómo funciona. Cualquier duda me preguntáis y lo aclaramos.